Bien, seguimos ya estudiando y nos toca estudiar el capítulo 8. Vamos a estudiar solamente el 8 y el 9, muy largo. Ese es para otro estudio, más lectura. El 9 tiene 38 versículos, así que no lo vamos a tomar. Hoy día solamente capítulo 8. Fue interesante el 6-7, mal sé que el 7 porque el 7 traía bastantes nombres, pero vamos a tomar el capítulo 8. Oramos al Señor. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tus bondades, porque nos amas. De ti hemos de leer de tu escritura, de tu palabra, y bendícenos. A través de ella te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto está medio complicado de salud. Me afecta la garganta. Dice el capítulo 8, entrando, y vamos también a meternos en las ayudas. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Como subtítulo, Esdras lee la ley. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas, de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Ahora aparece, y aquí se junta Nehemías y Esdras, ¿ya? Lo mete, no habla de Nehemías, sino va a hablar de Esdras. Nehemías habla de Esdras. Y lo importante de este suceso. Versículo 2. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es decir, desde muy temprano a mediodía. Si nosotros podemos decir desde el alba, 6, 7 de la mañana, hasta mediodía, 12 del día, eran 4, 5, 6 horas que estaban atentos todos escuchando y ahí Esdras hablando y marcando y leyendo el libro de la ley. Era bastante tiempo. Era bastante tiempo. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Ahí aparecieron los púlpitos, ¿no? Que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Amasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Jabadana, Zacarías y Mesula. Y abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ellos venían de Babilonia, muchos venían de Babilonia, no conocían esto, nunca, quizás le hablaban de la ley, hablaban de lo que pasaba, pero quizás nunca habían escuchado del libro de la ley, o directamente qué es lo que decía todo ese libro santo. Entonces se abrió el libro y todo ello, asombrado y atento a lo que estaba diciendo. Y bendijo entonces Esdras Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Los levitas Jesúa, Bani, Severías, Jamín, Acub, Sebatía, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabeb, Anán, Pelaías, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y el pueblo estaba atento en su lugar. No, esto de hacerlo entender, no sé. Quizá
Algo decía él y quizás yo tenía que explicarle cómo era más o menos porque quizás no lo entendía. No podía estar explicándole a todo por la misma distancia, pero los que estaban más cercanos le estaban explicando. No sé cómo habrá sido eso. Voy a tener que hacerme un dibujo, ¿no? 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponía el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías el gobernador y el sacerdote Edra, escriba, ahí aparece Nehemías, ¿ve? Nehemías el gobernador y el sacerdote Edra, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque el día santo no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Qué importante, ¿eh? Qué especial. Voy a ir a la ayuda. Ay, este me pegó un salto más o menos. Así que voy a ir a la otra. Todos escucharon la ley. Las mujeres y niños, aunque no participaban en las actividades regulares del templo, se reunían en ocasiones solemnes. Presumiblemente, todos los que podían entender hacían referencia a los niños con edad suficiente para comprender lo que se leía. El redescubrimiento de la palabra de Dios afectaba a todos los miembros de la familia. Puede que muchos de ellos nunca la hubiesen escuchado anteriormente. Puede ser que nunca ellos hubiesen escuchado la ley, nunca. Y el escucharla para ellos fue una grande emoción. El poder entender, el poder escuchar que había palabras: si tú haces esto, Dios te bendice, y si tú no haces esto, Dios te va a castigar. Pero ¿por qué Dios te va a castigar? Y daban las razones por qué. Es decir, si tú decides seguir el camino de bien, vas a ser prosperado, pero si sigues el camino de mal, vas a ser maldito. La ley era clara en ese sentido. Dios expresaba su mejor bendición sobre los que obedecieran. Y escuchar las bellas palabras de la ley o las palabras de la ley, y quizás algunos se sentían culpables, quizás ni lo sabían que estaban pecando o eran culpables delante de la ley. Y eso le trajo dolor. Del 5 al 8, entender las escrituras. Mientras Edra leía la escritura del texto hebreo, los levitas lo traducían y explicaban en arameo. Ahí está. En arameo, el lenguaje que todos hablaban, y el pueblo estaba atento de pie como señal de reverencia por la palabra. Entonces, mientras la ley estaba en hebreo, ellos lo explicaban en arameo, ¿ya? Y ahí ya estamos viendo que ya se estaba perdiendo prácticamente el hebreo. El pueblo estaba atento de pie como señal de reverencia a la palabra. Esta lectura, la interpretación y permanecer de pie pasaron a formar parte más adelante de los servicios de adoración en las sinagogas y pueden verse en algunas iglesias cristianas en la actualidad. ¿Ve? De pie, todo de pie, el culto de pie.
Y uno a veces a veces ni se paran de las bancas, ¿no? Y a veces pillan cómodas las bancas. Pero ellos lo hacían de pie ahí, más de 5 o 6 horas de pie, ¿ah? Hombre, anciano, todo escuchando, y mire, y aquí viene algo bien especial, todo escuchando la ley, todo escuchando la palabra, quizás no había ni alabanza, ni oración, no, de un viaje, todo escuchando la ley. Uf, algunos ya no hubiesen aguantado. 8:9. Capítulo 8, versículo 9. Convicción de la ley. El pueblo lloró y se lamentó cuando escuchó la palabra, porque fue consciente de lo desobediente que habían sido. Se les dijo que no llorase, sino que disfrutase de la celebración de la fiesta de las trompetas. O la festividad de Israel. La lectura y recepción de la ley debía ser un tiempo de gozo. Entonces le manda a que era un tiempo de alegría, de compartir. ¿Ah? Leyeron y que fueran a comer y a beber vino dulce. Después sigue y me habla de la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? La fiesta de los tabernáculos. Y eso me lo da acá. Ya, aquí voy a parar un poquito con esta. Al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdote y levita, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del séptimo mes. Mes séptimo, yo siempre leo al revés, del séptimo mes, dice del mes séptimo. Ya, 15. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salir al monte y traer ramas de olivos silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de las puertas de las aguas, en la plaza de las puertas de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y al octavo día fue día solemne, de solemne asamblea, según el rito. 7 días. Y es como algo bien especial, tabernáculo. Y ellos salían de su casa y armaban la enramada y ahí vivían. Es como raro. Y entre los montes quizás se apegaban con otro, y esto traía quizás compartir, el disfrutar, el salir. Es como una obligación, un día especial para una semana especial para Dios, donde todo se paraliza, pero estamos en un día de que podemos compartir, pero sabemos que es una semana sagrada para el Señor. Vamos ahí a las ayudas. La fiesta de los tabernáculos de la caña fue restituida. Era una festividad igual a la que celebró Josué, y aún el pueblo judío la celebra cada otoño en todo el mundo. Se sigue celebrando esta festividad, ¿no es cierto? La otra ayuda de acá me marca la fiesta del séptimo mes, llamada también fiesta de la enramada o de los tabernáculos. Era una de las 3 festividades principales en que se exigía que todos los hombres judíos
se reuniesen en el templo de Jerusalén. Esos días todos vivían en cabañas hechas con ramas de los árboles, recordando las moradas temporales de sus antepasados en el desierto. Oh, qué precial. Las festividades de Israel. Entonces, eso era también recordar las moradas temporales de sus antepasados en el desierto. ¿Qué cosa? Qué cosa y bien especial. Y hasta ahí nomás me llega. Y me marca otro, me dice la lectura pública de la Escritura. Consiguió una nueva preeminencia en esa época como principio rector de la vida judía. Desde Josué, que no había lectura, no se conocía la ley. Entonces, la lectura pública de la Escritura consiguió una nueva preeminencia en esa época como principio rector de la vida judía. Nehemías y Esdras fomentaron de nuevo la lectura pública de la Escritura y le dieron un lugar prominente en la adoración. La palabra de Dios tiene poder para convencer, convertir y revivir. Mire, y lo que hablaba, y esto va mostrando una realidad, lo que hace Esdras, Nehemías, el profeta Ageo, el profeta Zacarías, el profeta Malaquías, dura después de 400 años. Antes no se leía, no había sinagoga, el pueblo de Israel ya había perdido razón de la escritura, razón del culto, no estaba eso. Pero esto perduró y cuando entramos al libro de Mateo, existen las sinagogas. ¿Y qué hacen en la sinagoga? Leen la Torá, leen la escritura. Aún vemos a Cristo, por lo que hace Nehemías y Esdras, que ha durado en el tiempo, Cristo lee ahí en la sinagoga. Era algo que dominó y lo que hicieron ellos pensaron, vamos a leer la lectura y quedó en eso. No, duró a través de los tiempos. Fue cautivador, fue bello que se leyera la escritura. Fue especial que se leyera la escritura. Y ellos tienen alabanzas muy lindas. Yo he escuchado alabanzas muy preciosas, hebreas, todo lo demás. En el tiempo de atrás es muy especial en la alabanza hebrea, pero no hay cosa más especial para la sinagoga, todo lo demás, que es la lectura, que la lectura. Uno de los lugares donde se enseña y tienen escrito por todos lugares las palabras, la ley o la escritura por allá, por acá, por los bancos, por donde usted mire, está todo escrito. Todo escrito es algo especial y maravilloso. Entonces ahí nosotros vemos la importancia de la lectura. Lo que hicieron Esdras y Nehemías duró y perduró de mucho y a pesar de todos los problemas que tuvieron. Porque aquí estamos hablando, después viene Alejandro Magno, pero no invade la ciudad, al contrario, Alejandro Magno se arrodilla delante del sacerdote y todo el ejército que venía a invadir a Jerusalén se admira cuando Alejandro Magno se arrodilla. Después vienen los romanos y ahí ellos sucumben y después viene el tiempo de Cristo y después muchas cosas va pasando más el pueblo de Israel a través de las épocas. Pero nunca perdieron de leer la escritura. Uno puede perder, ¿sabe? Las canciones, se olvidan ya, las canciones pasadas van a quedar y quizás algunos se van a recordar, otros no, y sale una nueva y van quedando muchas canciones atrás. Pero, la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Pueden pasar las canciones, pero podemos buscar el libro de Nehemías y va a decir lo mismo siempre. Va a decir lo mismo siempre. La ayuda que me marca me dice del 8:1:6, me dice, reserva tiempo, acción a que Nehemías invita, reserva tiempo para la lectura pública de la Escritura como una fuente de sabiduría y consuelo. Reserva tiempo para la lectura
pública de la Escritura. Reserva tiempo para la lectura pública, no solamente personal, pública de la Escritura como una fuente de sabiduría y consuelo. ¿Ya? Y la otra ayuda me marca, me dice, cultiva y promueve el gozo del Señor entre el pueblo de Dios como un poderoso manantial de fuerza espiritual. Cultiva y promueve el gozo del Señor, el gozo del Señor. Uno, no es que eso solamente viene, no, marca cultiva y promueve el gozo del Señor entre el pueblo de Dios como un poderoso manantial de fuerza espiritual. Qué importante que cuando yo hablo de la fiesta del tabernáculo y todo lo demás, aún cuando se lee en la ley, y después le manda a Edras, vayan, coman, no así veo porque no me decía, el pastor dijo que debía, no, vayan, disfruten, compartan, es una coinonía. Eso trae una fuerza espiritual, una unidad espiritual entre ellos y es increíble. Y a veces que es importante como iglesia promover esto de que, hermano, hoy día no vamos, hoy día o tal día vamos, no vamos a hacer un culto, sino vamos a hacer una coinonía, vamos a hacer quizá una once, quizá una comida entre nosotros, pero para compartir, para disfrutar, para conversar. Sí, porque a veces el hermano viene al culto y quieren puro conversar. Pero en este sentido nos marca que también debemos de compartir y estar nosotros en esta comunión. Qué importante y bonito este capítulo que el Señor nos ha dado, capítulo 8, y doy gracias por este bello estudio. Cada vez nos va enseñando más la palabra del Señor. El Señor le bendiga. Gracias.